Nuestra fe triunfante. La historia recoge los inicios de las numerosas religiones que se han formado a lo largo y ancho de este planeta, entre las que se encuentra el Islam, el budismo, el mormonismo, los testigos de Jehová, entre otras. Todas desbocadas en el fallido intento de encontrar la verdad por medio de la influencia de sus fundadores, quienes trataron de acercarse a Dios de la manera equivocada. Hoy, muchos de los profesantes de las religiones ya mencionadas tienen a sus fundadores como dioses, cuyas vidas han tratado de inmortalizar. Lo cierto es que todos estos fundadores, sus cuerpos yacen sucumbidos ante la impotencia de la resurrección. Sin embargo, el fundador del cristianismo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, se levantó de la tumba victoriosamente, derrotando a la muerte y al pecado, y vive por los siglos de los siglos. En 1 Corintios capítulo 15, los versículos del 1 al 10, la palabra de Dios nos dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no, creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pueblo de Dios, teniendo la verdad recibida y probada hace más de 20 siglos, la resurrección de Cristo es nuestro emblema de triunfo. Comparto 3 verdades bíblicas que deben embellecer el triunfo de nuestra fe. Primera verdad bíblica: reteniendo fielmente lo recibido. ¿Y qué hemos recibido? No ha sido un objeto material de gran precio, no ha sido una herencia generacional. Hemos recibido el majestuoso y sublime Evangelio de Dios. No existe monto económico de las grandes riquezas constatadas en la historia que se acerque al incomparable e inigualable Evangelio de la gracia. ¿Acaso se detiene usted a pensar asiduamente en todo lo que ha traído el Evangelio de Dios a su vida? Lo que tiene significado y valor en nuestra vida, lo cuidaremos. ¿Puedes recordar todo aquello que ha formado parte de la historia de su vida, ya sean recuerdos, regalos especiales que han marcado algún momento trascendental en todo su peregrinar en esta tierra? Nunca olvidaré el momento de mi boda y aquella sesión de intercambio de anillos que realicé con mi esposa, ese día histórico e inolvidable. Nunca había exhibido anillo de ningún tipo en 29 años de vida, pero aquel anillo de compromiso comenzó a tener gran significado para mí. Tengo archivado en mi memoria aquella tarde de sábado del 23 de noviembre del 2013, cuando decidí efectuar un pacto de unión para toda la vida con mi esposa. Desde ese mismo día portaba mi anillo de compromiso día tras día. No quería dejarlo en casa en ningún momento, hasta que un día inesperado cometí un gran error. Ocupado en trabajo de fuerza, mi anillo se salió de mi dedo y nunca más lo pude recuperar. Un exceso de confianza me condujo a la pérdida del anillo. Cuando debía haber reservado mi anillo en casa
ya que mi anillo no estaba ajustando debidamente mi mano, como en el mismo momento de la ceremonia nupcial. No haber actuado con precaución me llevó a sentir un profundo pesar por la pérdida valiosa. A veces, amado discípulo, muy sutilmente nos vamos deslizando de todo lo valioso y grandioso que hemos recibido del Evangelio de Dios. Cuando intentamos agregar a nuestras vidas aquellas prácticas que Dios en su palabra nos dice que no hagamos. Cuidado, pues quien se crea firme puede resbalar y caer. Retener lo puro y santo del Evangelio, sellado por la resurrección de Cristo, requiere una atención continua en el Señor. Requiere una gran perseverancia que se alimenta y se sustenta por la fuerza de ese amor incomparable de Dios que hemos recibido. De tal manera que retener lo que se nos ha dado nos debe impulsar a perseverar en la verdad eterna de Dios y así repudiar el pecado que muchas veces pretende anidar y dominar nuestra vida, haciéndonos esclavos. Retener lo puro que hemos recibido implica una devoción ferviente a Cristo Jesús. Segunda verdad, enseñando correctamente lo recibido. ¿Qué debemos enseñar correctamente? El costo de la cruz. La cruz fue el medio donde un inocente santo pagó por los culpables. El gran apóstol deja muy bien plasmado en este formidable y convincente capítulo 15 de 1 Corintios lo primero que recibió desde el mismo corazón del Evangelio. Cristo murió por nuestros pecados. Recordar, amados hermanos, el sacrificio vicario de Cristo e interiorizar en su incomparable entrega. Esa verdad debe movernos a enseñar con la fuerza y convicción que requiere este mensaje poderoso. Este mensaje de la cruz se sustenta en la verdad y santidad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En la carta del apóstol Pedro, su segunda, en el capítulo 1, versículos 18 y 19, la palabra expresa: sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Amado hermano, la cruz tuvo un precio. Mantiene el costo y vale la pena ser parte de esa obra de carácter eterno. Debemos enseñar correctamente la autenticidad y perfecta precisión de la palabra de Dios. Las Escrituras es la voz de Dios. Dios ha estado comunicando desde el mismo comienzo su plan de rescate en favor del pecador caído en la obra expiatoria de su Hijo. En Génesis capítulo 3, versículo 15, encontramos el protoevangelio, la primera profecía con respecto al plan salvífico en Cristo Jesús. Y así sucesivamente los escritos antiguos testamentarios revelan la aparición del Mesías Redentor. En Isaías capítulo 53 hacemos notar los versículos 5 y 6. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Entonces, ¿hay precisión y veracidad en la Escritura o no? Amado discípulo, ella es digna de confianza. El orden y veracidad de la palabra
deja muy bien definido quién es el autor y quién es el corazón de las Escrituras. La persona de Cristo es el centro y corazón de toda la Escritura. ¿Amas la enseñanza pura de la palabra inspirada? Es una garantía ser un buen comunicador de la esencia y sustancia misma de la palabra poderosa de Dios. En el libro de Lucas encontramos un suceso ocurrido en el camino de Emaús, cuando dos discípulos aturdidos y confundidos ante los hechos puntuales de la resurrección de Cristo vagan desesperanzados. Pero Jesús va al encuentro de ellos e instaura una conversación. Y para nada les reconocieron. Cuando después de Jesús escuchar todo el recuento que ellos hacen de su persona y lo acontecido con su ministerio, repentinamente Jesús interviene y les dice: «Oh, insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y entrara en su gloria?». Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. La palabra de Dios revela claramente la aparición de nuestro Señor y su plan victorioso. Debemos enseñar correctamente la palabra de Dios. Debemos enseñar el triunfo sobre la muerte. El cristianismo estuviese sin vida si solo hubiese contado con obras y prodigios durante el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. La resurrección no solo revela el sello del ministerio terrenal de Cristo, sino que derrota al que tenía el imperio de la muerte, el diablo. Pues la primicia de la resurrección en Cristo abrió el camino triunfante para todo pecador arrepentido que por la fe se aferra a la gracia y se prende como firme ancla del alma, seguro que un día su cuerpo de humillación se tornará en retoño glorioso hacia la semejanza del cuerpo de nuestro Señor levantado de la tumba. ¿Has pensado en todos aquellos fieles que nos han acontecido? Si ahora mismo apareciera nuestro Señor, experimentarían esta clase de resurrección. Sus cuerpos mortales entretejidos desde el comienzo por los elementos químicos de nuestra tierra se levantarían triunfantes por medio de la obra perfecta de nuestro Dios y el cumplimiento de sus palabras antes anunciadas. La gente que vive y está a nuestro alrededor necesita conocer esto. No podemos seguir siendo vistos como religiosos que profesamos una serie de reglas creadas por el inventor de la religión. Ese es el concepto que mucha gente tiene en medio del desatino y desconocimiento. Nos colocan en el mismo bolso de los religiosos del mundo. Amado discípulo, su fe y seguridad no se basa en una serie de planteamientos filosóficos de hombres de antaño, sino en la persona de Jesús, su verdad, su poder, sus hechos históricos, su testimonio, la transformación de sus seguidores, los testigos oculares quienes presenciaron ese grande e incomparable triunfo de la fe cristiana. Fueron continuadores del glorioso mensaje de Jesucristo, que hoy es anunciado por todas las regiones del mundo. Querido hermano, usted tiene lo que millones de personas en este mundo no tienen: una fe única y verdadera. Un Cristo que siempre fue delante, marcando el paso en la delantera. Una esperanza segura y sin reserva. Una anulación a sus antiguos pecados por la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Acaso todo lo mencionado no constituye un incentivo para vivir con gran fuerza y ánimo? Creo que es un motor impulsor indetenible. Aunque falte el producto del olivo o no haya vacas en los corrales, deleítate en lo eterno que ya posees. Mire a su horizonte y cuando el maligno intente insertar sus dardos de descontento y queja, bloquéalo con toda la herencia que ya posees en Cristo. Tercera verdad: recordando siempre a quién pertenece todo lo recibido.
¿Por qué es tan importante recordar todo lo que hemos recibido? Porque nos ayuda a centrarnos menos en nosotros y más en Él. Recuerde, no podemos olvidar que nuestra naturaleza caída todavía nos acompaña. Y a veces, cuando menos lo esperamos, la flaqueza de fe puede hacernos creer cosas y enorgullecernos en nuestros corazones. Pero si siempre tenemos presente que somos deudores, mantendremos nuestra llama encendida para ocuparnos y cuidarnos. ¡Qué peculiar! El más grande de los apóstoles se siente como el más pequeño. Eso no es popular en nuestro siglo XXI. En nuestro globo terráqueo, mientras más títulos y recorridos, muchos aplausos y más gloria el mundo te da. Mira detenidamente qué diferente es lo sano y próspero en materia de fe, lo recibido del reino. A mayor escalafón, más sencillez. A mayor servicio realizado, más enfoque en el dueño. A más cantidad de escrito, más sentido de humillación. A mayor éxito ministerial, mayor reconocimiento y gloria al Rey y Señor. Qué importante, amado hermano, es recordar siempre a quién pertenece lo recibido, porque nos mantendrá activos para seguir aprendiendo. El apóstol en su vida nos muestra su recorrido. Fue un embajador de Dios. Pero a pesar de todo lo que había recibido, no deja de apelar constantemente a la suficiencia de la gracia para trabajar y seguir aprendiendo en el Señor. Él poseía una larga carrera de entrenamiento y capacitación, pero aún así mostraba su atención a nuevas enseñanzas en el probado y valeroso camino de la fe. Y usted, mi hermano, ¿está motivado para seguir aprendiendo de su gran maestro? Tu andar en la fe es una escuela que te va a conducir a agradecer y reconocer que todo lo que tú has recibido ha venido de Él. No puedes ignorar esa realidad, aun cuando puedas avanzar en el camino de la fe, aun cuando puedas destacarte muchísimo en lo que haces para Dios. Nunca olvides todo lo recibido a quien pertenece. Amado hermano, ¿estás estimando el costo de la cruz y la victoria de la resurrección? Este momento histórico que vivimos es menester alzar la bandera en nombre de la cruz. Es la hora de sepultar los caprichos mundanales, lóbregos del castigo del mundo cruel en que andabas. No dejes ni un instante el tiempo recibido que sea malgastado y lo pierdas por la mirada temporaria. Mira al cielo con fe y esperanza, que el camino ya el fiel ha preparado. La vida no es juego de acampada, se nos ha sido dada por la fuerza de la gracia. Aviva sin desmanes la avanzada, que la tumba no será ya tu morada. Amado discípulo, Dios le bendiga